Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Ya estamos. Son las pequeñas vacaciones que nos hemos cogido. Pequeñas, menos para algunos, que estás tomando una cerveza tranquilamente en el bar y te están recriminando que no estás trabajando. Es que hay que Ten ver, amigos hay que ver. para esto. Sí, sí. No. Vamos a ver, hemos tenido incluso oyentes que han dicho... iba a decir cojones, pero eso no se puede decir por aquí. ¿Por qué no empezáis ya, que ya estáis ya cansados de oír refritos y cosas de esas? Al ver cuando le he dicho que hoy grabamos, dice, ¡bien! Claro, ya está bien. No me lo puedo creer. Sí. Demanda social. Tenemos que descansar. Porque Vamos, estas a ti mentes te veo con 20 kilos menos, a este con pelo... Con 20 pelos menos. No os conozco. Estamos muy cambiados, ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, esto no puede ser así. Casi un mes. A lo tonto, casi un mes. Unas pequeñas vacaciones. ¿Habéis estado por ahí en algún sitio o no? Sí, yo sí. Yo en mi casa. Sí, ahí es donde mejor se está. Es donde mejor se está. Ahí no vienen maldades. He estado... ¿En las Navidades o en el puente? Es que desde cuándo no nos vemos, ya no me acuerdo. Claro, si es que no nos vemos desde yo que sé. Ya no me acuerdo dónde nos vemos, Sí, pero pero bueno, sí he vamos. estado por ahí fuera. He visto hasta el Escorial, que no le he visto. Pero desde que empezaron las obras o... No, he estado en terminar. He llegado justo. Ha llegado justico, a tiempo. Ahí gustico. sabes que Felipe II se hizo la silla para ver las obras y luego han puesto unas barandillas al lado para apoyarte. Como los abuelos en las obras. Unas vallas que no falten. Bueno, pues nada, dejadme que diga que estamos, aunque no os lo creáis, en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM. Suena musiquilla ya y todo esto. Sí, Claro. Y- Ya dice con coseja. Claro, ya me lo he aprendido de memoria, pues ya lo puedo decir así de Con corrido y alegría. esas cosas, claro que sí. Programa 237, me parece, 7, ¿no? 7, sí. Porque hoy vamos a hacer uno de los nuestros, vamos a empezar bien el año, no y tendremos que trabajar de vez en cuando. Es ¿no? otra de las cosas que me han recriminado y muy mucho. No traemos... Trabajar más, menos invitados y trabajar más. Pues este año empezamos con lo nuestro. Venga, con todo vamos lo a empezar nuestro. con lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro, Jo? Pues un programa que se va a titular Seguimos en la ruta con los miserables, el nacimiento de un pueblo y el vuelo del Plus Ultra. Toma, 3 temas eclépticos. Porque empezamos... Qué palabrejas que Sí, tienes tú eso en tu es. vocabulario. No, Separados dije- en el tiempo. ¿No Madre dijiste mía, tú serendipia una vez y no sabemos sí, todavía ¿verdad? lo que es eso? Pues... Y latinizó. Latinizó. y la citanizó. Los Miserables, eso es porque has ido a ver la obra o algo así, ¿no? Hombre, Claro, no eso he puede ser estado menos. y Está bueno, muy bien. ahora lo contaré. Ay, me encantó. Sí. Me encantó, pero al principio no me enteraba. Sería porque me estaba meando, yo qué sé, pero Eso es muy malo. Sí. Eso es muy Estaba malo. que no te... Pero bueno, pero ya después sí. Ya después os lo cuento. Pues muy bien, pues entonces ya tenemos Los Miserables. Yo, por fin, hoy ya después de 2 temporadas, os voy a dejar a las puertas de Santa Cruz. Hombre, A las puertas. A Es las decir, ¿no va a puertas. subir a los remedios? No, os voy a subir aquí a donde subió el primer maestre de la orden. Entonces vamos a empezar en nuestra historia de Santa Cruz. 8 años. Que ha recadero. habido que esperar El 8 años. el milenio. ¿Recadero? ¿Rocenvinto? No, ¿O quién? hombre, estoy hablando del primer maestre. De la Orden Don de Santiago. Pedro, Ah, Don de la- Pedro de la Orden de Santiago, que fue el que... ¿El de Avilés? En teoría, no, ese fue el primer uno de los comendadores. Menéndez de Avilés. Te estoy hablando del primer maestre de la Orden de Santiago. Coño, pues dime, ¿no? Ya. Pedro, te estoy diciendo que se llama Don Pedro. Ahora te Ah, daré Don más Pedro. detalles, sí. Venga. Y Por eso tenemos la ermita de San Pedro. No tiene Ah, que no, ver. no tiene No que tiene que ver. No tiene que ver. El Y tocino entonces- con la velocidad. Nada. No. Bueno, pues el capítulo que ya sabéis que es de los capítulos que hizo en su día Akame, que los que hizo Dionisio Urbina, habla del nacimiento, el momento exacto en el que se empiece a tener noticias de Santa Cruz como población ya. Entonces lo he dividido en 2 partes. Hoy os voy a hablar pues desde el inicio del milenio, desde el año 1000. ¿Qué ocurrió en el año 1000 y posteriores? Uf, muchas cosas. Claro, aquí estuvimos dándonos de tortas. Que íbamos para allá, que íbamos para acá, a un lado del río, al otro lado del río. Que despoblábamos, que no se despoblaba, que venía más gente, que se iba gente, porque esto era una zona de batalla, una zona de conflicto. Aquí cada 2 años cambiaban las cosas. Entonces llega un momento en que ya
voy ahí. Y empieza Santa Cruz. Ahí os dejo. Venga. Y luego ya el día Un siguiente... cambio de era, cambio de milenio, la Sí, verdad sí, es que sí, está chulo. Y estamos ahí. Pues hoy vamos a ver cómo empezó Santa Cruz, ¿vale? Y por último, el Plus Ultra. Así el Plus Ultra, que lo he cogido aprovechando que este programa se va a emitir prácticamente... Pero el Plus Ultra no es lo que sale en las barandillas de las columnas de... En las barandillas. En la Ay, señor, en las de- barandillas. ¿Cómo estamos? Dios mío, ¿cómo hemos empezado? Empezamos bien. Sabiendo que se Esto llama... en junio no quiero ni pensar. Sabiendo que es un balcón que no diga barandilla. Seguramente por aparecer ahí en las columnas de nuestro escudo, en las columnas de Hércules, seguramente por eso se le puso el nombre al primer vuelo que conectó Europa con América del Sur, Impresionante. y que se cumplen el día 22 de enero de 1926, pues se cumplen ahora mismo, en estos días, los 100 años. Impresionante. Del vuelo del Plus Impresionante. Ultra, por cierto, Sí. que hoy San Antón, cuando estamos grabando, felicidades a vosotros. Igualmente, primero, gracias. y a Muchas todos gracias, nuestros oyentes que tengan animales, también les felicitamos. Y dulce nombre también, ¿no? Es... Dulce nombre de Jesús. Exactamente, también se mañana celebra aquí. mismo. Sí, mañana. Así que nada, empezamos. Pues vamos a empezar. Empezamos con la perla Al hilo. negra y vamos hoy con Los Miserables. Venga. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Pues como ya os he comentado, el pasado mes de diciembre pues regalé a mi mujer las entradas para ir a ver el musical Los Miserables. Y me gustó. Pero salí un poco perdido por la cantidad de personajes y la velocidad a la que todo transcurría. Así que la curiosidad me hizo de leer para entender todo lo que había visto y no había comprendido. Hoy, gracias a la magnífica novela de Víctor Hugo, os vamos a contar los hechos que son históricos y que inspiraron al escritor francés. Comenzamos. Contrariamente a lo que se cree, Los Miserables no trata sobre la Revolución Francesa de los años 1789 al 1794, sino de las secuelas de esta. La Revolución Francesa de 1789 iba a derrocar violentamente a la monarquía y a la aristocracia francesa, intentando establecer un gobierno basado en la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero no obtuvo los resultados previstos de inmediato. La pobreza extrema y la desigualdad empañarían sus promesas. Tras la revolución llegaría Napoleón, y tras este, en 1814, volvería la monarquía, pero con la alargada sombra de las ideas liberales revolucionarias, que iban a generar inestabilidad. Así llegamos a otra revolución francesa, la del julio de 1830, donde se iba a derrocar a Carlos X y, bueno, este Carlos X encarnaba el antiguo régimen y se iba a sentar en el trono a Luis Felipe I de Orleans, el rey ciudadano, así le conocían, que durante la revolución de 1789 iba a luchar por la República y fue conocido como el ciudadano Chartres. Soñé una vida para mí. El reinado de Luis Felipe fue un periodo de gran progreso burgués, pero también de gran miseria para las clases bajas, creándose el escenario para la novela de Víctor Hugo. Porque en Los Miserables los personajes viven en y con su miseria. Yo era una
una niña sin temor. Los que viven en la miseria son Jean Vallier, encerrado por robar un trozo de pan, y Fantine, madre soltera, arrojada a la miseria para poder dar de comer a su hija. Y los que viven con su miseria son Javert, que es el inspector de policía, Cosette, que es la hija de Fantine e hija adoptiva de Valjean, la familia Thénardier, que son posaderos donde vive Cosette, y Marius Pontmercy, enamorado de Cosette. Te arrepientes de vivir. En la obra de Víctor Hugo aparecen también unas barricadas, una lucha. Esto no es imaginación del escritor, sino que se refiere a la revuelta de junio de 1832. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Sucedería en París los días 5 y 6. Los disturbios comenzaron en el funeral del general Lamarque, un general muy crítico con la monarquía, y es que muchos veían el reinado de Luis Felipe como una traición a los ideales revolucionarios de 1830, donde se quitó a la encarnación del absolutismo y se puso un rey para el pueblo. Pero en esos 2 años eran muy pocos los que progresaban, sufriendo el pueblo problemas económicos y represión. Así que ese 5 de junio de 1832 en París, republicanos, obreros, estudiantes y ciudadanos descontentos se fueron a las barricadas, a luchar y a morir por un futuro mejor. La rebelión fue aplastada por el gobierno y el ejército, pero esta insurrección se iba a convertir en un evento histórico crucial y en una inspiración para Víctor Hugo, que iba a utilizar estas décadas turbulentas para reflejar las distintas clases sociales de la Francia del siglo XIX y la lucha entre la ley y la justicia, la opresión y la redención, y la fe en la humanidad a pesar de la miseria y de la injusticia social. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Fíjate tú por dónde los franceses también han sabido vender muy bien su historia, ¿verdad? Estupendamente. Estupendamente bien. Aquí los que no sabemos somos nosotros. Sí, hay que estudiar un poquito más de marketing. Los historiadores deberíamos estudiar un poquito más de marketing. Porque, ojo, Francia lo ha vendido muy bien. Hasta los malos eran buenos en algunos momentos. O sea, que en este caso, bueno... Yo lo que yo había creído, que siempre Los Miserables no lo había leído hasta ahora. No lo he leído. Nunca me he atrevido con las 1000 y pico páginas que tiene. Es que son 5 volúmenes y... Sí, tela. Yo lo que me he puesto ha sido como si fuera un resumen y bueno, pues te lees un poquito, porque es que salí, es verdad que salí porque salió el musical. Sí, es verdad que si no tienes un poco de idea, como son tantos personajes, sí, te pierdes. Yo al principio me perdí, yo dije, sí, te gusta y esto, pero al principio estás descolocado, no sabes quién es uno, quién es otro, de qué va la cosa. Y entonces al ver el resumen, yo pensaba, lo de las barricadas me dejó descolocado. Digo, pero esto es la revolución francesa que todos conocemos, ¿o no? Después. Es que los franceses son muy belicosos. Sí, enseguida se tiran a la calle sí. quitar al rey está, al que haya de turno. Sí, exactamente, sí. Muy celosos de su libertad. Lo que sí, lo que decía Rafa, lo han vendido estupendamente, porque han tenido no sé cuántas revoluciones, no sé cuántos venga, Revolución Francesa. ¿Y para qué hacéis la Revolución Francesa si luego metéis un emperador con más poderes que el que habéis quitado, claro, que el que habéis guillotinado? Meter un Fernando VII a lo mejor un poco más listo. Claro, pero sí, no vas a comparar a Napoleón, un fiera,
pero lo habéis hecho un rey absoluto. Se coge, le quitan y vuelven otra vez los Borbones de forma todavía más absolutista. Hacen una revolución y vuelven otra vez. Ostras, centraron un poquito. Sí. Un poquito, sí. En un siglo XIX muy convulso en Francia. En Francia y en media Europa, tampoco el nuestro fue... Y en media Europa, exactamente. Sí, el nuestro tela marinera. Sí. Sí, pero tú ves los otros siglos XIX de los otros países europeos y también tienen lo suyo. Sí. El nuestro fue... Quitando a lo mejor jorobado, pues pero... eso, Gran Bretaña, que sí estuvo más estable, los rusos estuvieron muy estables, pero claro, Alemania e Italia es el momento en el que se produce la unificación, y Los Miserables pues es el momento de la Comuna, si no recuerdo mal. No, es anterior a la Comuna. Sí. Es anterior a la... Pues después de esta revolución de Los Miserables llega la Comuna de París, que es el movimiento, al final, la sublevación por la derrota terrible que sufren a manos de los alemanes, que acaban proclamando su emperador en el Palacio de Versalles. Mayor humillación para el orgullo galo no se puede encontrar, exactamente. Me estoy acordando ahora que hablamos del siglo XIX, a ver si pillas a Niceza otra vez, que nos gustó muchísimo. Estamos ahí. ¿Estás con la caña? Estamos con la caña, sí, y quiere, lo que pasa que no cuadramos fechas. No cuadramos agendas, sí. Es que yo me acuerdo del programa que hizo, interesantísimo. Sí, es muy bueno, además. Creo que lleva, desde que nos dejó, que le dejamos tranquilo, si no lleva 3 libros y luego no sé cuántos artículos, ¿sabes? Esta mañana me he cogido yo mis revistas raras. Digo, coño, el primero que me encuentro, Guillermo Nicieza, con la Contraarmada, ha sacado otro libro de Blas de Lezo, otro de almirantes españoles de toda la historia. Ostras, qué prolífico está que se sale. Sí. Y uno de los días que habíamos previsto para grabar tiene una conferencia. Vaya por Dios. Por eso estamos aquí buscando fechas. Dile que ya hace 2 cosas a la vez, que grabamos la conferencia. Oye, mira, no había caído yo. Vosotros con tal de no trabajar. No sabéis lo que hacer. Bueno, pues vamos bien de tiempo, con lo cual me voy a poder enrollar un poquito más para luego ya a ti dejarte tus vuelos de Plus Ultra. Sí, no, este va a ser tranquilito. Va a ser tranquilito. Sí. ¿Cómo pensáis? Tienes 10 canciones ahí puestas ahí. Tranquilito, dice. Pero son pequeñas, ¿no? ¿Qué te apuestas que esta vez se cae el Plus Ultra en medio del Atlántico? No, es broma. Pues vamos con el nacimiento del pueblo, vamos con nuestras historias de la encomienda, la historia de Santa Cruz, y hoy estamos ya entrando en el siglo, en el segundo milenio, año 1000, y empieza por ahí mi tema de hoy, el nacimiento de un pueblo. Bueno, pues como os decía, en este capítulo de Dionisio llegamos al año 1000. Es el siglo de las leyendas, el siglo de las cruzadas, el de los grandes caballeros, el Cid aparece por aquí, grandes epopeyas de valor, heroicas y tal. Y en medio de todo ello, aquí asomados a la parte sur del Tajo, un pueblo, Santa Cruz de la Zarza. Vamos a ver cómo llegamos hasta Santa Cruz. Machotes que somos. Bueno, pues poco después del año 1000, cuando apenas hacía 30 años que había muerto el moro Almanzor, ¿os suena? El del tambor. Pues, Calatañazor. El califato independiente de Córdoba se debilita. Y llega entonces el fin del califato, empiezan los reinos de taifas. Que conocemos. La taifa, o la provincia, la taifa de Toledo, que es la que está por aquí, se extiende por lo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha, más o menos. Para nuestros oyentes, y para mí, ¿qué son las taifas? Las taifas. Pues reinos chiquititos, Por un o sea que el musulmán, sí. El gran reino, el califato, el gran reino está unificado, se desparrama y empieza muere a trocearse. un califa y los señores locales se disgregan y forma cada uno su pequeño califato, por decirlo así, claro. por simplificarlo. Si nos pasamos al lado cristiano es lo mismo, los nobles tienen tanto poder en su territorio que casi el rey es un igual. Aquí no hay rey por encima, no hay, y cada uno tiene sus, digamos, esos nobles gobiernan una parte importante de lo que era entonces el califato. Será el principio del fin de la semilla que acabará
terminando con minando el poder musulmán, porque divide y vencerás. Sí. De eso vamos a Ya hablar. está. Bueno, pues aquí desde el año 1032 reina en la capital del Tajo una tribu bereber. Son los Banu Dil Num, se llaman así. Y el jefe, digamos, el gobernador, es Al-Mamun. La ciudad de Toledo en este momento alcanza su mayor esplendor. Es la época en que Toledo es una de las ciudades más importantes del mundo. Hay tolerancia religiosa en la ciudad. La escuela de traductores funciona a pleno rendimiento. Todas las tres culturas, las tres religiones no tienen muchos problemas entre ellos. Vamos a decir que hay roces, hay cosas, pero bueno, más o menos se dejan vivir unos a otros. Sí, de hecho dicen que bueno, que no se dejaban, o sea, que tenían su roce y esto, pero ahí está. Sí. Había tres culturas. Hay épocas que se llevan mejor, hay épocas que hasta cazo Sí, limpio. pero Sí. que ahí están, convivían. Sí, claro. Pues fíjate, de hecho, la escuela de traductores traduce las obras más importantes de la antigüedad, se cultivan las letras, se cultivan las ciencias, y bueno, pues hasta el punto que algunos estudiosos dicen que en Toledo se vivió un primer renacimiento, 400 años antes del italiano. Del italiano. Es decir, el florecimiento de esa cultura y en la época oscura de las medias, que siempre decimos que no fue tan oscura tampoco, pero bueno, que se olvidó un poco la cultura, el arte y demás, aquí parece que empieza a florecer, y es en Toledo, el centro del mundo occidental, donde esto ocurre con más fulgor, y entonces se considera que esta época es muy floreciente. Pues bien, me vuelvo a las taifas. Los gobernantes de estas taifas, que ya eran menos poderosos, para poder vivir, para que no se metieran mucho con ellos los cristianos, lo que hacían era pagar unos tributos. Por ejemplo, estos tributos se llamaban parias. O sea que si oís hablar de parias, se trata de los tributos que se pagan el gobernador de la taifa a los cristianos para que les dejen un poquito en paz. Desde el año 1063, las parias de Toledo las cobra el príncipe castellano-leonés Alfonso VI, por orden de su padre, el rey Fernando I. Alfonso VI era rival, vamos a ir a la historia conocida, de Sancho II. Sancho es el que hereda el trono, los dos luchan, y Sancho le quitó a Alfonso el reino de León, y este se refugió en Toledo durante 9 meses, entre la gente de Al-Mamun. Sancho muere en el sitio de Zamora, a manos de Bellido Dolfos. Bellido Dolfos. Hijo de Dolfos Bellido. Ahí está. Ese gran traidor. Y claro, padre. muchos piensan que detrás de esta muerte está la mano de Alfonso VI. Sí, sabéis, perdón que te corte, Venga. sabes que hay una leyenda, a mí me ha gustado muchísimo, de Alfonso VI, cuando estaba exiliado, por así decirlo, en Toledo. Sí, bajo el manto de Al-Mamun. Exactamente, pues se dice la leyenda que estaba echado la siesta, estaba durmiendo el hombre, y se despierta y pone la oreja, y resulta que en la habitación de al lado están hablando un grupo de jefes musulmanes del ejército, que tenían que sacar, exactamente, que tenía que haber un movimiento de tropas que iba a dejar desprotegida la ciudad de Toledo. Dice, bueno, pero si esto no se entera nadie, pues no pasa nada, pero las tropas hay que sacarlas para llevarlas para acá, para allá, lo que sea. Y entonces se dan cuenta de que en la habitación de al lado estaba Alfonso VI durmiendo. Entonces dicen, pues para saber si... Hay bribón. Hay bribón, exactamente. ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si nos está escuchando, se dará cuenta de que le vamos a echar, no sé si era oro o aceite hirviendo, algo. en la mano, y se va a retirar. Y Alfonso se las tuvo que tragar y dejar que la achicharraran la mano para reaccionar y decir, ostras, no se estaba escuchando. Claro, entonces inmediatamente, en cuanto llegó, que murió Sancho y llegó a León, a Castilla, inmediatamente envió las tropas hacia Toledo, porque Toledo se tomó sin lucha. El año 1086 se tomó y estaba prácticamente desprotegida. Entiendo que es un poco de leyenda para adornar, Sí, pero me gustó lo voy a mucho. contar ahora, en el 85, sí. Me encanta esa leyenda. Eso me gustó muchísimo desde chiquitín. Bueno, pues nada, lo que... Perdón por el inciso. No, preciosa. Lo que os decía, el Alfonso VI es dudoso, y el Cid, entre otras personas, duda
y le obliga a la jura de Santa Gadea, y por lo cual el Cid es desterrado. En Santa Gadea de Burgos, como dice el romance, en Santa Gadea de Burgos do juran los hidalgos, Los hijos fillos de Hidalgo. Algo. Allí se toma la jura el Cid al rey castellano. Villanos te maten Alfonso, etcétera. Las juras eran tan fuertes que a todos ponen espanto. Pero eso también es leyenda. Eso está Y una escrito. ballesta de palo. Es prácticamente tú vas a Burgos, a la iglesia de Santa Gadea, que está al ladito de la catedral, y es prácticamente imposible que ahí quepan 2 caballos juntos. O sea que es una calle estrecheja. Si es Pero que no- sí, es muy difícil. Ya no, Sí, ya y no es que eso, no- sino claro. que un rey se doblegue ante un Hombre, soldado. no se doblegó, le termina en el romance, sí. le termina expulsando. Ya, pero. Sí, vamos, pero que no hay base histórica Sí. para esa expulsión. El tema, que es a lo que vamos, es que el Cid, como muchos otros cristianos, pues que se desterrado y tal. Estamos torpedeándola ahí. No, estamos enriqueciendo Ah, la sí, leyenda, claro. yo creo, ¿no? Se pone al servicio de cualquier rey que le contrate, es ni más ni menos que un mercenario. Y bueno, pues el Cid al final acabará al servicio del rey moro de Valencia. Tú me destierras por 1, yo me destierro por 4. Ya se despide el buen Cid sin al rey besar la mano. Con 300 le has dado- caballeros. Es que me ha dado en la Le patatita has dado porque, un tema. porque me lo sé de memoria. Es una maravilla, sí, ¿verdad? Bueno, seguimos. Sí, perdón. Se desmelena, No, no hay que desmelena. perdonar nada, no me vuelvas a pedir perdón. Que me vengo arriba. Bueno, estamos en Toledo, muere Al-Mamun, y entonces reina Al-Qadir, que es el que pierde muchas tierras, tiene que ceder los castillos, entre ellos, por ejemplo, el de Zorita, que se lo da Alfonso VI, y le tiene que pagar muchos tributos. Es acosado además por los reyes árabes de Badajoz y Sevilla, y Al-Qadir al final acuerda la rendición de Toledo a Alfonso VI. Esto era el 25 de mayo de 1085. 85. De acuerdo con ese pacto, a cambio de Toledo, Al-Qadir ocupa el trono de Valencia. De ahí yo creo que viene lo de la rima. Ah, ¿sí? Pues huyamos Lo de la ese rima año. fácil. Bueno, puede ser, no lo sé. El caso es que ocupa el trono de Valencia con la ayuda del Cid, que es el que aparecía antes, y con la ayuda de Álvar Fáñez, que era el lugarteniente de Alfonso VI. La alegría dura muy poquito. A los musulmanes les sienta muy mal que les quiten Toledo, y entonces el rey de Sevilla llama a los almorávides desde el norte de África, y viene Yusuf con los almorávides y derrotan a Alfonso VI en Sangrajas y en Zalencas, y los almorávides, que eran otra especie de integristas islámicos muy poco tolerantes, ocupan Andalucía y le quitan los reinados a los propios reyes de Taifas. Es decir, viene una segunda oleada que viene como una segunda ocupación árabe, pues eso, quitándose las tierras unos a otros dentro de los musulmanes. De este modo, las tierras del Tajo, donde hoy está Santa Cruz, estuvieron durante un año en manos cristianas, en el año 85, porque en el año 86 ya son de Al-Mutamid de Sevilla, que las vuelve a reconquistar. La leyenda dice que por entonces Alfonso VI se casa con la princesa Zaida, que era la hija de Al-Mutamid. Amor a Zaida. Zaida, sí, la mora Zaida, y entonces le da como dote las tierras de Cuenca, las de Huete, las de Uclés, las de Oreja y las de Ocaña, entre los que se encuentra el término de Santa Cruz. Claro. Alfonso VI, que tuvo 6 mujeres como Enrique VIII, pues la quinta era Zaida, que para nosotros o para los cristianos era María Isabel. María Isabel no sabía el nombre. Antes muerta que sencilla. Cristiano. María Isabel, por cierto, madre de Doña Urraca, a su vez. No. ¿No? Esta, Doña Urraca. Esta es otra. Doña Urraca era hija de la que tuvo anteriormente. ¿Anterior? Sí, la bueno. mujer anterior. El caso es que Doña Urraca era la madre de Alfonso VII, en eso sí estamos. Doña Urraca, Sí. Alfonso VII ya no lo sé. Ah, claro. Sí, el rey de Portugal. Claro, Alfonso VII, ¿no? El rey de Castilla. Sí, de Castilla, sí. Bueno, pues sí, que De León. De León, En sí, aquel sí. momento todavía Todavía era León. predominaba León Sí, sobre Castilla. muy bien. Pues entonces, por cierto, la boda de Alfonso VI sella el pacto entre los moros de Sevilla y los cristianos de Toledo y se reparten el territorio. La mora Zaida es la madre de Sancho, que es el que muere en Nuclés. Bueno, no muere en Nuclés, cae herido gravemente y muere. Sí, te lo voy a contar ahora Sí. también. Bueno, pues entonces, de nuevo, pasamos a pertenecer pasamos a manos de los cristianos otra vez. Ante el peligro de los almorávides, pues se repuebla Segovia,
Y las milicias concejiles luego pues conquistan un siglo después Chinchón, Colmenar, Villarejo, toda la margen derecha, o la margen norte del Tajo. Allí se instala la Encomienda Mayor de Castilla, en un cerro que está, según sube la carretera de Villamanrique a Colmenar, a la derecha. Ahí estaba la Encomienda de Castilla. Durante los años siguientes se intenta una primera repoblación. Claro, esto estamos entre unos sitios y otros, aquí se queda la cosa sin gente, hay tierras de cultivo, hay cosas, pues hay que poner aldeas y pueblos que puedan trabajar esto. Primero, en el 1099, Alfonso VI dona la Rinconada de Perales al arzobispo de Toledo, don Bernardo. ¿Qué era la Rinconada de Perales? Pues mira, tengo aquí un dibujillo que luego lo pondré. Era toda la zona del río Tajo a la margen derecha, desde Fuentidueña hasta Villandín. Y eso se llamaba la Rinconada de Perales. La Rinconada de Perales. Fíjate. Anda. Eso era. Qué y bueno. entre ellos, pues el Castillo de Alarilla, Montrueque, toda la zona de Santa Cruz, Ajá. todo eso pasa a pertenecer a este hombre, al arzobispo don Bernardo. ¿Para qué? Para que lo repueble, lo defienda. Y bueno, esta Rinconada de Perales tiene mucho valor estratégico, por lo que decimos, es que es una frontera natural, es que es muy difícil pasar el Tajo y además subir luego por encima hacia el sur. Que se lo digan al pollo. Es la primera cita escrita que existe sobre un terreno, no todavía Santa Cruz, sobre un terreno de Santa Cruz. El texto dice así: donó la Rinconada de Perales a uno y a otro lado del Tajo, desde Montrueque y Alboer, con sus términos a ambos lados del Tajo, desde Valdepuerco, con sus pesquerías y molinos, hasta el Valle de Salvanés, con todo su término, hasta las Alcarrias. Estas Alcarrias no son las de Guadalajara. Las Alcarrias son las tierras que hay a uno y al otro lado del arroyo San Pedro, en Fuentidueña. Un arroyo que baja a desembocar en el Tajo. ¿En el Tajo? Sí, Ajá. el arroyo de San Pedro, pues las tierras que hay ahí son las Alcarrias, ¿vale? El Valle de Salvanés es, como digo, es el arroyo de San Pedro, y al este de Villamanrique, frente a Buenamesón, está Valdepuerco, que es el arroyo que tiene el mismo nombre, que está frente a Villandín. Villandín, ahí es donde tienen los cholichos, allí donde bajamos nosotros algunas veces con la bici a merendar, a Villandín, que está muy chulo aquello. Pero bueno, las derrotas de los cristianos impiden esta repoblación, es decir, hay tanto follón que cualquiera se va a vivir por ahí. En 1097 se pierde Consuegra. En 1102 muere el Cid y entonces Valencia pasa a manos de los almorávides. En 1108 tiene lugar la batalla de Uclés, o la de los 7 condes, que también se llama así. Ahí es donde pierde la vida el hijo de Alfonso VI, Sancho. Y la Mora Zaida. Con unos 13 años. ¿La Sí, Mora porque- también muere ahí? No, es el hijo es de la Mora Zaida. El hijo, sí, exacto. El heredero es de la Sí, sí, sí. es Es Sancho. donde muere el hijo. Bueno, pues nada, pues la batalla de los 7 condes tuvo lugar muy cerca de un sitio que hoy se llama Sicuendes, junto al arroyo de Bedija. Eso está a 2 kilómetros más arriba de la Cebrón. Bueno, pues las tropas fueron dispersadas por los árabes. Álvar Fáñez, que era el lugarteniente del Cid, logra salvarse y se refugia en Belinchón. Allí fue a parar Álvar Fáñez. Caería luego un poquito más tarde, como el de Uclés, en manos musulmanas, el castillo de Belinchón. Yo había escuchado también otra versión que era que el hijo del rey ya había muerto al lado de Belinchón, Ujú, sí, pues perseguido por los musulmanes. almorávides. Sí, sí, el Sancho. El Sancho. Exacto. Sancho Sí, sí. hiere gravemente, o sea, es herido gravemente en Uclés y huyendo con los 7 condes o no sé quién, se mueren en Belinchón. En Belinchón, en Belmonte, que digo yo, Belinchón. Belmonte. Sí, en Belmonte. En el Acebrón. Me Un suena- poquito más arriba. Me suena más ahí, sí, que En el Acebrón. Ah, y, Cebrón. y me suena así Claro. que hay un pequeño castillo. Sí, Bueno, es los un restos sitio ahora llamado mismo son los... Sicuendes. En Sicuendes. Vale. En el arroyo de Bedija. El arroyo de Bedija está entre el Záncara y el Ciguela. Entonces, pues ahí, en el Acebrón. Estamos en 1109. Los almorávides conquistan Madrid, Guadalajara. En el 1113, el castillo de Oreja. Que yo no sabía que había habido 2 castillos. ¿Dos? Sí, ahora te lo cuento. Coño. Entonces ya controlan toda esa zona. Toda la zona del Tajo, menos Toledo. 20 años han estado en las tierras en manos de los cristianos, pues 20 años ahora les toca a los almorávides. En este tiempo la población pues no puede moverse mucho, no debió moverse mucho. Alfonso VI toma Toledo en el 1085 y se compromete a respetar a los musulmanes y las propiedades que tienen. Así que lo que dona la Iglesia realmente no es todo, son poco menos que esta rinconada del Tajo, o mejor dicho, sus castillos, no todas las tierras. Y bueno, pues los almorávides intentan una vez más
hacen que el Valle del Tajo se vuelva a poner a repoblar otra vez, a intentar que se repueble con gente de su sitio. Sin embargo, en el siglo XII ya España empieza a tener un día así de que, bueno, hemos pasado ya el año 1000, el fin del mundo parece que no era en el año 1000, vamos a esperar al 2000 a ver si es en el 2000. Entonces, la mejor expresión de este cambio de rumbo son pues que el feudalismo dice, pues vamos a quitar a los moros del mundo. Empezamos las cruzadas. Ahí es cuando empiezan las cruzadas. Ese mismo año, en el 1099, que es el que os decía antes, es cuando se dona la Rinconada de Perales y los cruzados toman Jerusalén. La Rinconada se dona en 1099, los cruzados toman Jerusalén. El camino de Santiago se llena de catedrales románicas, Europa contraataca al Islam y es cuando se tiene la primera idea de la reconquista. Hasta entonces no se había tenido un concepto de reconquista como vamos a quitar, no, había habido luchas y además incluso la propia reconquista es así, no es una lucha de grandes ejércitos cristianos contra grandes ejércitos musulmanes. ¿Reconquista o restauración? Como quieras llamarlo, pero el caso es que realmente lo que hay son luchas feudales, es decir, un señor, un noble acompañado a sus caballeros, pues ataca, si es cristiano, ataca a un moro, o dos reyes moros atacan a un tercero, o un rey moro y es decir, la lucha va por pequeñas batallas. La gente normal, el campesino, el ganadero, pues no iba a la guerra, ni siquiera se enteraba, solo iban los ricos, los que podían pagarse su caballo, y los que estaban aquí, pues como las ovejas ver pasar al tren. Pasaban unos hablando y otros de la parte norte hablando un castellano muy cerrado que aquí tampoco se entendía. Es decir, pues nosotros estábamos aquí en medio sin saber muy bien a quién atender. Las guerras servían pues para sacar dinero. El pago del botín de los impuestos era el botín. Las guerras, a ver, para hacernos una idea. Venga. Las guerras no eran como las de ahora, o sea, no se atacaba a los pueblos. No, yo lo que me refiero es que no era el bloque aliado contra la potencia germánica. O sea, dos únicos ejércitos, por llamarlo de alguna manera, no contra no. Era el conde de Palencia, me lo estoy inventando, contra la taifa de Extremadura. La taifa de Extremadura se ha cabreado con la de Sevilla y contrata o llama al rey cristiano de Toledo. Sí, pero lo que me refiero es el pueblo, o sea, el conde que tiene su castillo, sí, y sus soldados, ¿vale? Sí. Pero y la taifa tal. Pero la gente que estamos dentro de esos no luchaban, ni se les atacaba, ni nada. Nada, estaban ahí. Sí, les podían arrasar cuando pasaban por ahí las caballeras que necesitamos tal. Y se quedaban una mano delante y otra detrás, como ha pasado siempre. Pero realmente los soldados los pagaban los condes, el que podía pagarse su caballo, como hemos dicho. Así que bueno, pues el pago de la guerra era el botín y los impuestos que se cobraban a los vencidos. ¿Qué pasa? Que la Iglesia pues quiere ser un reino más, es decir, quiere poder, quiere tierras, quiere decir, vamos a ver, aquí reyes, pero y nosotros también. Las cruzadas contra los árabes, sirven de móvil. Es lo del hobby o algo así, ¿no? Es un móvil ideológico. Es decir, hay que formar un ejército para derrotar a los musulmanes que tienen las tierras santas. Esto es de gran importancia porque ¿a qué da origen el que la Iglesia se haga también guerrera? A las órdenes mendicantes. Aquí militares. Mendicantes de caballería o militares. Es que normalmente las mendicantes son las que van pidiendo, son tipo franciscanos, sí. Son las que viven de la caridad del mendicidad. Exactamente. Sí, perdón. Bueno, pues nace el Temple, nace la de Calatrava y nace la de Santiago, entre otros. Y así los frailes soldados son los que conquistan y repueblan, en este caso la de Santiago, nuestras tierras del Tajo. Cuando los almorávides dejan de pagar las parias, a los reinos cristianos se afianza esa idea de reconquista y bajo el pretexto de esa intolerancia religiosa, que no sé yo quién era más intolerante, si los almorávides o los cristianos, en este caso, pues ahí van todos a uno. Desde Alfonso VI vienen muchos nobles del norte, y desde Francia, desde Inglaterra, desde Países Bajos, para ayudar contra los árabes, hasta los propios yernos de los monarcas son franceses, son francos. La formación de los segundos reinos de taifas, que ya es en el 1100 y pico, favorece la reconquista cristiana, es decir, otra vez se disgregan las fuerzas árabes y es más fácil atacarlas. En 1139 los hermanos Fernández de Castro
sitian el castillo de Oreja, un cerco que duró 6 meses. Y los cristianos, para mantener ese cerco, construyen otro castillo al lado. Hacen otro castillo y les cortan el agua a los árabes para que no puedan. Entonces ahí en este asalto pues participan gente de Galicia, de León, de Castilla. Por eso hay muchos apellidos por aquí que provienen de Castilla y de Navarra. Los mismos Cano Cordido, los Cao, Juan Cano, todos estos vienen desde Galicia y se asientan por aquí. Los Aro Lodeña, los Chacón, todos son apellidos del norte. Son nobles que vienen por aquí a luchar y que al final se terminan quedando por aquí. Al final, comenzado el otoño de este 1139, los árabes pierden toda esperanza y cae Oreja en manos de los cristianos, y la ribera del Tajo se abre para poder entrar y conquistar. Pues, de hecho, en 1143 se conquista Mora, en 1147 Calatrava, hasta Almería se llega. Es el mismo año en que se da fuero a Oreja, al municipio, al pueblo. Sí, en los términos son de donde el Jarama desemboca en el Tajo hasta Ontígola, y de allí hasta Ocañuela, que era una población que había al lado de Ocaña, y Ocaña, y las dos Noblejas, y de allí a Alarilla, que os recuerdo que es Fuentidueña, y desde allí al monte de la Alcarria, que era, como os he dicho, donde se junta el Tajuña y el Jarama, que es Titulcia, arriba, todas esas eran las Alcarrias. Con esta medida se pretende otra vez repoblar rápidamente la zona. No tienen mucho éxito, puesto que para poder repoblar pues no hay gente, y lo que hace la corona es hacer donaciones desde el término de Oreja, en este caso a Uclés, que también estaba en manos musulmanas, pero ese mismo año de 1139 pues se da la aldea de Torrique, en Guadalajara, se la da a Don Amor. Torrique. Sí, Torrique está, sí. No es Torrija. No es Torrija, Torrique. 1153, Alfonso VII le da al conde Ponce el castillo de Alboer. Esto tiene ya importancia. Os recuerdo, el castillo de Alboer, aunque esté en el término de Villamanrique hoy en día, era Santa Cruz. Este conde Ponce, que se hace dueño porque participó en la conquista de Almería. El conde Ponce tomó Almería con un genovés, Otto de Bonviliano, pero esa plaza se pierde 10 años después, y entonces el rey los compensa y les da este castillo de Alboer a los dos. Este Otto de Bonviliano casi inmediatamente dona el castillo santacrucero a Sancho de Alcózar, y bueno, pues a partir de ahí muchos mozárabes, los cristianos que estaban en tierra árabes, fueron expulsados de Andalucía por los almorávides, pero luego, años después, desde Marruecos volvieron para volver a reconquistar estas zonas, cuando ya estaba en posesión de los cristianos. Es decir, que por ejemplo había gente que fue expulsada de Villar de Sauco, de aquí de la aldea de la Virgen de la Paz, se tuvo que ir a Marruecos, a Marrakech y a Mequinés, y luego cuando los cristianos vuelven aquí a esta zona, le dicen, veniros para acá, que ya tenemos esto seguro. Por lo tanto, puede que hubiese gente aquí que tuviese que emigrar a Marruecos, y que años después sus descendientes pudiesen volver otra vez a estas tierras. Eso es a partir de la toma de Almería de Alfonso VII, 1147, y bueno, pues ahí hay una entrada de los exiliados de Marruecos que comienzan a regresar de España. Decimos Marruecos para que la zona geográfica, norte de África, para que los oyentes se dice también que, por ejemplo, el aire que tiene el Arco de la Villa, así de árabe y demás, es porque los que entonces poblaron Santa Cruz y construyeron ese arco venían de esas zonas de Marruecos, de esa repoblación con gente que tuvo que huir por los almorávides y que regresó cuando los cristianos ya empezaron a conquistar esta zona. Seguimos muy revolucionarios, estos años son pues inciertos, y bueno, pues después de los almorávides llegan los almohades, todavía más integristas. El Valle del Tajo se intenta repoblar, pero las aldeas empiezan a vaciar hasta, bueno, en 1156, ya por ir concretando, se concede el fuero a Ocaña. El fuero, como ya sabéis, os he contado otras veces, pues es una serie de normas, y en los sitios que se pretendían repoblar lo que se hace es dar facilidades de entrada, como cuando compras un piso, para que lo compres mejor, pues se permitía, por ejemplo, rebajar los impuestos o no pagarlos, se permite vivir con mujeres no legítimas, ya que pues mira, ahora
me cojo una manceba, me amancebo. Se perdonan penas por delitos menores. Las aldeas pues se ceden a algunos caballeros para que las defiendan, es decir, que se les da una cierta protección. Incluso pues en esos fueros, como aquí, se les da días de mercados o privilegios de cobra de impuestos. En el valle del arroyo del Cedrón, que el rey pretende repoblar, por ejemplo, Huerta de Valdecaravanos o Monreal, Dos Barrios, Cabañas. Casi todas esas repoblaciones fracasan, igual que la de Noblejas. 1157, el rey musulmán de Murcia, que era amigo de los cristianos y enemigo de los almohades, lo que estamos diciendo, cambia el castillo de Uclés a los cristianos. Entonces, cuando Uclés aquí ya empieza a tener potestad para poder hacer cosas en esta zona. En ese momento, Alfonso VIII sucede a Alfonso VII, y para parar los avances de los almohades se reúnen en el castillo de Calatrava el abad Raimundo de Fitero, algunos frailes y algunos compañeros de ambos, y en ese momento nace la Orden de Caballería de Calatrava, que es la más eficaz porque mantiene su poder y es la que es confirmada por Alejandro III, el Papa, en 1167, y es la que va a estar por aquí. El fundador, como he dicho antes, Raimundo de Fitero. ¿Sabéis dónde está enterrado Raimundo de Fitero? Santa Cruz no, en Ciruelos, aquí al lado. Hay un pueblecillo que hay al lado de Yepes, entre Pedro Caña. Ahí está Raimundo de Fitero, el fundador de la Orden de Calatrava. Todavía no las tenemos todas consigo. En 1170, la ribera del Tajo es atacada por los almohades. Un califa que se llamaba Ibn Yusuf dirige el sitio de la ciudad de Huete, pero no logra conquistarla. En 1195 hay una gran derrota cristiana. Al-Arcos, exactamente. 2 años después, Yaqub al-Mansur devasta la zona de Toledo, Alcalá de Henares, Oreja otra vez devastada, Uclés y Huetes. Apenas iniciada la repoblación de la ribera del Tajo, el rey no puede confiar la defensa a particulares y echa mano de la Orden de Santiago. Esta orden, que había nacido en Cáceres en 1170, la confirma el Papa en 1175, y aquí estamos, y aquí es donde me voy a quedar. El primer maestre, que es don Pedro Fernández, participa en la toma de Oreja y de Mora. Es el que empieza a conquistar esto. Tiene un escritor, ¿cómo se llama? Un biógrafo, que es López de Arguleta. López de Arguleta escribe la biografía de Pedro Fernández y escribe lo siguiente: en lo dado a Aurelia había pocas poblaciones, más que las de Ocaña, Alboer y Salvanés, con otras hechas por los segovianos dentro de su término, como Belmonte o Chinchón. De abril a noviembre, 7 meses veló sus armas nuestro don Pedro a las riberas del Tajo, en el porfiado sitio de Aurelia. Pretendía ser el caballero eterno de la celestial milicia. Recibió la cruz de su espada y sus trabajos para trepar desde la corriente de las aguas a la cumbre, y por fin trepó desde el Tajo a lo más alto, entre Aurelia y Alarilla, y colocó allí el estandarte de la Santa Cruz. Campearon otros por lo alto, desde el Tajo hasta no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que probablemente Pedro Fernández fue el primero que llegó aquí, y el nombre de Santa Cruz fue porque quiso poner su espada como la Santa Cruz una vez conquistada esta zona. Espectacular. Y ahora ya queda ver... 8 años esperando este momento. Después de que nos tirara por tierra nuestra infancia. Así que estamos con don Pedro Fernández aquí, clava su espada y pone la Santa Cruz. Nos quedaría ahora por ver cómo se desarrolla el pueblo y cuándo aparece realmente en los escritos el nombre de Santa Cruz y sus iglesias. Siempre hemos dicho que las iglesias son de 1170 y 1175 y vemos aquí que están muy liados aquí en unos años. Tienen su jaleo, tienen su jaleo. Sí, o sea que tienen que coincidir las fechas. Pero eso os lo cuento otro día. Muy bien. Bueno, a lo mejor es buen momento para ir dando redes sociales, que llevamos un año casi sin darlas. Pues un año no sé, pero un mes fijo. Pues a ver, recordamos que me va a servir a mí también para recordar nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias. Este es el principal, donde más seguidores tenemos. Pero luego nos podéis escuchar a través de YouTube, del canal No Me Cuentes Historias, a través de Spotify. ¿YouTube se parece a lo de Yusuf ese? Ibn Yusuf, ese muy malo, por cierto, era muy malo. A ver, nuestro canal de Spotify, también, No Me Cuentes Historias, Twitter, @No Me Cuentes Onda,
Y luego que tenemos por ahí más, pues nuestros canales de iVoox, que son 2. No me cuentes historias para el programa grande, el que reúne las 3 secciones, y luego No me cuentes biografías, el canal más chiquitito, solamente eso para los extractos que hacemos de las biografías que vamos tratando. Creo que no se me escapa ninguno. Facebook, Twitter, bueno, Instagram, que es nome_cuentes historias, que lo tengo un poquito abandonado porque he estado de vacaciones. Tal cual. 679-984636 en nuestro WhatsApp. Mandamos una felicitación a través de él a todos nuestros oyentes principales y amigos que tenemos por ahí. Muchos de ellos nos han contestado. Doy fe que me lo han dicho, sí. Sí. Y bueno, pues hemos recibido a través de él también algunas peticiones, algunas propuestas, algunas colaboraciones. Tengo yo una luego para ti. A ver si la cogemos. Y entre ellas luego ya os contaré la canción que voy a poner hoy. Es una colaboración que nos mandan desde Francia, precisamente. Nuestro amigo Jean Olivier. Exactamente. Pues nada, pues esto es lo que tenemos de redes sociales y nos vamos de vuelo, despegamos. Tal cual, venga. ¿Plus Ultra era avión o hidroavión? Hidroavión. Claro, pues yo tenía una réplica en mi casa de un juguetillo, el del Plus Ultra. Cuando yo tenía 4 o 5 años y jugaba con él allí en mi casa. Chiquilino, claro, y no es un día. No es un día, claro. Por eso digo que hoy va a ser el primer día que vamos a hundir el Plus Ultra en medio del Atlántico. Que no, va a ser breve, vais a ver. Vamos a ver, pues entonces empezamos con tu himno de los tercios. Venga. Enfrentando arcabuces a piqueros con el alma unida. Esa es mía. O sea, yo no me suena. Era. Esa es la de Los Miserables, coño. Ya, pero es que estaban juntas las dos y he pinchado mal. Ay, por qué error. bueno. También podía haber empezado así pomposa, ¿no? Sí. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo, me toca a mí. Pues ¿por qué recurrimos a Gardel, que por cierto cada día canta mejor? Pues porque el final del vuelo de este Plus Ultra era llegar a Buenos Aires. Esa era la idea. El Plus Ultra es el vuelo que hace exactamente 100 años, un 22 de enero de 1926, partía desde Palos de Mujer, hasta Buenos Aires, que llegaría un 10 de febrero. Entonces, aprovechando que es los 100 años que va a hacer el centenario un día de estos, pues digo, lo tenía ahí en la cartera esperando, digo, pues qué mejor que hablar del Plus Ultra. El Plus Ultra, bueno, para poner un poquito en antecedentes de por qué se hace este vuelo. Estamos en los últimos años, hacía 4 días, como quien dice, que había terminado la Primera Guerra Mundial, que acabó el 11 de noviembre de 1918. Esto dio lugar, bueno, pues a una época de relativa prosperidad en Europa, son los felices años 20. Dio lugar a que se quedasen en paro muchísimos cientos de pilotos que hubo que ocupar en alguna faena, porque la aviación estaba en plena expansión, en pleno auge. Hacía apenas 20 años que habían empezado los aviones a despegar un poquito del suelo, a principios de siglo XX. No pensemos que la aviación es de mucho más atrás, no, realmente un avión medio en condiciones es de muy principios del siglo XX. En 1920, bueno, iban volando un poquito mejor. Tenemos el programa, me acordé cuando lo estaba preparando, del Barón Rojo. Pues bueno, ya volaban, ya hacía ilusión cuando los veías por el aire, pero estaban todavía en pañales, pero en plena ebullición. El fin de la Primera Guerra Mundial lo que supuso fue que muchos pilotos quedasen, los desmilitarizaran y se dedicaran a hacer, ellos y los estados, naturalmente patrocinándolos, un montón de expediciones, de exploraciones y de batir récord. Estaba la aviación en pleno apogeo.
y podemos encontrar desde el año 18 hasta el veintitantos, no sé cuántos, pero puedo, a lo mejor me equivoco y me quedo corto, 50, 100 vuelos transatlánticos entre Estados Unidos y Europa, sobre todo desde Inglaterra hasta Asia, desde Holanda hasta Indonesia, porque eran sus colonias, desde, como he dicho, desde Estados Unidos hacia Gran Bretaña, hacia Francia, sobre todo el Atlántico Norte. Y hay uno que nos interesa especialmente, que es un vuelo portugués que en 1922, aprovechando el centenario de la independencia de Portugal, dos pilotos portugueses, como se llama, Sacadura Cabral y Carlos Viegas, hicieron al Atlántico Sur. El problema que tuvieron muchos problemas, no uno, sino que rompieron 3 aviones. No, ni uno ni dos. Ni uno ni dos. Tuvieron muchísimos problemas técnicos y para hacer ese vuelo Lisboa-Río de Janeiro tardaron 3 meses. La gracia del Plus Ultra es que se hizo del tirón y con un solo avión. Es decir, ese vuelo ya se había hecho, pero claro, un vuelo que dura 3 meses pues tampoco es serio. Entonces se toma al Plus Ultra como el primer vuelo transoceánico que vaya al Atlántico Sur del tirón, como Dios sin manda. Escalas. Sí, con escalas, pero sin romper nada en condiciones. Entonces, esos son los antecedentes. Un clima de conseguir récord, de ir más allá con la aviación. ¿Por qué España no se había metido hasta entonces en esto? Porque el resto de países habían acabado la Primera Guerra Mundial, pero nosotros teníamos nuestra guerra particular, que era la guerra de Marruecos. El año 21, el año de Anual, bastante teníamos con lo que teníamos. Lo mal que lo pasamos en Anual, en Montegarruit, ostras, fueron años muy duros donde nuestra aviación estaba volcándose más de lo que se le ha reconocido. La aviación, los inicios de la aviación, con muy poquita formación técnica, le echaron muchísimas narices y se ganaron el respeto de los soldados, porque acordaos cuando hicimos los programas de Anual, la mayoría de las posiciones españolas se llamaban bloqueos, era en lo alto de un cerro prácticamente sin abastecimiento y aislados, y los que iban a echarles una mano a que vieran que no estaban solos eran los aviadores, con unos aviones que tenían que volar muy bajito para poder dejar el habituallamiento de agua, de alimentos, de munición, y volvían con los aviones llenos de agujeros de los disparos de los rifeños, normal y lógico, porque tenían que bajar muy abajo. Era jugarse el tipo. Mientras estaba preparando he leído una anécdota de en una sala de oficiales del Ejército de Tierra, que se abre la puerta y el oficial de mayor rango dice: señores, toca cubrirse que entra un aviador, por el gran respeto que tenían el Ejército de Tierra a los aviadores por esa labor tan abnegada y sacrificada, porque jorobar, se jugaban el tipo en cada salida, porque eran aviones. Jorobar, pues no pensemos en los cazabombarderos que vemos ahora, ni mucho menos. De papel de fumar. Pues casi, con hélices de madera, para que sean más livianos. Más livianos, exactamente, y puedan volar mejor, ni más ni menos. Y hay otro factor interno que favoreció este vuelo. Como os digo, hasta prácticamente, como recordamos en el programa anterior, en 1925, en septiembre, fue cuando se produjo el desembarco de Alhucemas. A partir de ahí, la guerra de Marruecos estaba encarrilada y permitió liberar recursos para hacer otro tipo de historia, de meterse en estas expediciones aeronáuticas. Al gobierno del momento, el gobierno del general Primo de Rivera, acordaros que 2 años antes, en 1923, se había dado un golpe de Estado en Barcelona, y el rey le había dado directamente el gobierno al Miguel Primo de Rivera, que era el capitán general de Cataluña, que se había sublevado.
Entonces le venía muy bien una operación de propaganda, de quedar bien. El desembarco de Alhucemas se ganó la popularidad de todo el país porque era una guerra que no era querida para nada, y ver ya la luz al final del túnel de esta guerra pues era un golpe propagandístico muy, muy importante. Entonces, hacer una operación como esta de prestigio, de batir récord de nuestra aviación, le venía muy bien. Y le venía muy bien a un país porque venía hundido moralmente, porque ahora lo vemos lejísimos, pero en 1925 hacía apenas 25, 27 años que se había perdido todo. Cuba, Filipinas, Puerto Rico, moralmente el país es todo lo que nos quedaba del antiguo imperio, exactamente. Entonces, ostras, el país moralmente estaba hundido. Acordados la generación del 98, el pesimismo que arrastraba esos escritores, que no era sino el reflejo de la sociedad. Entonces le venía muy bien, se reunían una serie de factores como esa tranquilidad del frente de Marruecos para decir, ostras, esto parece que se va a solucionar y permite desviar esfuerzos y que nuestros aviadores se dediquen a preparar esta expedición. Y que al país le venía muy bien moralmente, un revulsivo moral. Aparte de eso, de que nuestros aviadores estaban rabiando, por así decirlo, jorobar, todos se están luciendo aquí en grandes raids. Un raid es un vuelo grande. Entonces, jorobar, los americanos están cruzando el Atlántico y nosotros no podemos hacer algo cuando valemos, cuando tenemos buena gente, porque empezaba a haber buenos pilotos. Este vuelo empezó a nacer en la mente de su protagonista en un curso que hicieron de formación teórica de los pilotos españoles entre octubre de 1924 y febrero de 1925, es decir, un año antes. Se hizo un curso de formación en Cuatro Vientos para los principales pilotos, enseñarles más todavía, darles una base teórica más importante, porque la mayoría de los pilotos venían de otras armas. De otras armas me refiero, no había un ejército del aire como tal, sino que venía la mayoría del ejército de tierra. La aviación, había leído yo por ahí que se empezó años antes cogiendo a oficiales de caballería. Y el que me lo explicaba dice, tú te has fijado, no sé si me estaba vacilando a lo mejor, dice, tú te has fijado que la parte delantera del avión se llama morro y la parte de atrás se llama cola. Dice que eso es un caballo. Dice, porque se habían cogido a gente de caballería. El Barón Rojo era de caballería y estaba aburrido porque, claro, en la Primera Guerra la caballería vieron que tenían que reconvertir el arma de caballería a otras cosas. Entonces la aviación le venía muy bien, incluso por la mentalidad. La infantería ataca y defiende. La caballería no vale para defender, vale para atacar. Y la aviación no está pensada para atacar, demonios, para defender a los tuyos, pero atacando. Entonces, el caso es que nuestros pilotos venían de otras armas. Vamos a conocer un poquito a los integrantes de esta misión, que cada uno merecería un programa. Y bueno, por graduación, el comandante de la misión sería Franco. Ramón Franco, el hermano pequeño de Francisco Franco. Eran 5 hermanos, si no recuerdo mal, 3 chicos, 2 chicas. Ramón Franco era el último y siguió los pasos de su hermano. Su hermano mayor era Francisco Franco, pues igual que su hermano, fue a la Academia de Infantería de Toledo. Acabó, se graduó con el puesto 30 y tantos de más de 400 alumnos. No era el más torpe de la clase, ni mucho menos. Y ahora veremos, todos les pasa algo parecido. Eran muy buenos. El segundo, el que llevaría la radio, sería el capitán Julio Ruiz de Alda. Este empezó en el arma de artillería y en Segovia se graduó el primero de su promoción. No era el más torpe de la clase, no faltaba. Tenemos también al teniente de navío Juan Manuel Durán.
Este veremos que llega un poquito de rebote. Estaba en la primera promoción de pilotos de la Armada. En la Armada, y aprovecho que tengo aquí a nuestro amigo José Jesús. Que no, que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene no viene. Bueno, sí, pero él hace un viaje en el tiempo. Y en muchos países no existe como tal ejército del aire, sino que hay una aviación del ejército de tierra y hay una aviación de la Armada. Corrígeme si es así. En Estados Unidos es algo parecido. Hay una aviación en la Armada y una aviación del ejército de tierra. No del todo, ya nos lo contará él más despacio. La semana que viene pues se lo la preguntas. semana que viene se lo pregunto. Pues este hombre venía de la Armada, Juan Manuel Durán. Y luego tenemos al sargento mecánico Pablo Rada. Estos son los 4 componentes principales. Rada venía simplemente... Pues se había criado entre talleres, había hecho una oposición cuando estaba destinado en artillería también en Burgos, porque no le habían enviado a Marruecos porque su hermano ya estaba destinado en Marruecos y era huérfano, entonces eso le había servido para no enviarle a la guerra, a Marruecos, pero estando en Burgos hizo una oposición para mecánico de vuelo en Getafe. Quedó el primero. Como ninguno de los 4 era precisamente torpe. Eran muy buenos en lo suyo. Eran de lo mejorcito que teníamos en lo suyo. Pues Ramón Franco, el comandante, fue el que ideó durante este curso de formación teórica para que aprendáis más sobre radio, más sobre topografía, más sobre lectura de cartas marinas, tal, le empezó a dar vueltas a la cabeza, oye, ¿y por qué no preparamos un viaje, un ride? Dice, pero no en avión, sino en hidroavión, que es lo que yo controlo mejor. Y junto con con uno de sus profesores, Mariano Barberán, dentro de la aeronáutica española era de lo mejorcito, si no el mejor que teníamos, sobre todo en tema radio, lo mejor que había. Tenía un problema, que es que tenía un carácter poco fuerte, así. Un poquito complicado, ¿sabes? Empezaron... Un carácter español. Y un poquito más allá, por lo visto. No discutía, explicaba por qué tenía razón. Y a voces, es posible. Entonces, Ramón Franco y Mariano Barberán empezaron a hacer la memoria de vuelo del Plus Ultra, del viaje que tenían ellos en mente. Se apoyaron muchísimo en este vuelo portugués que hemos dicho de 3 años antes, de Cabral y Viegas, porque ellos ya habían abierto la ruta. La cosa era hacerlo bien, no a trompicones. Entonces ellos empezaron a hacerlo y Mariano Barberán tuvo un enfrentamiento con un superior y su alto sentido, llamémosle, del ego, del honor, de su pronto, de lo que quieras, dice, me voy del ejército. ¿Pero cómo te vas a ir? Ángel de amor, que me dejas tirado, pues ahí te quedas. Y se cogió y se fue del ejército. Y ahí, en ese momento, el proyecto pues estuvo pendiente de un hilo de desaparecer. Tuvimos la suerte de que a Ramón Franco se le acercó Julio Ruiz de Alda, que en ese momento era observador de vuelo, gente que va mirando, fotografiando. Luego montó una empresa de fotografía, este hombre y demás. Y dijo, oye, yo me pongo a estudiar, y es listo, quedó el primero de su promoción, me pongo a estudiar y aprendo lo que haya que aprender de radio. Y fue una especie de flechazo, ¿sabes? Se compenetraron muy bien desde el primer momento y, ostras, se puso con él a preparar. Vamos, cuando acabó la expedición hicieron un libro juntos los dos, De palos al plata, que es en la que se basa toda la documentación que hay, se basa sobre todo en este libro, en el testimonio que ponen los dos luego negro sobre blanco. Y el último, Pablo Rada, es que era el mecánico de confianza de Ramón Franco.
Ramón Franco empezó en la Academia de Toledo, después lo enviaron a regulares, a Marruecos, y pues de estos azares de la vida acabó de piloto. Y de piloto en una base que se llamaba el Atalayón, que al sur de Melilla, hay, si pilláis el mapa, hay una especie de lago que es como el Mar Menor, muy parecido al Mar Menor. Hace así una circunferencia, un trozo de tierra, y nosotros lo llamamos Mar Menor, a lo que tenemos en Murcia, pues allí se llama la Mar Chica, que está justo debajo de Melilla. Y ahí se hizo una base de hidroaviones. El hidroavión no aterriza, el hidroavión ameriza. Se posa sobre el mar, y para amerizar y despegar necesita una mar en calma. Entonces esa ensenada, esa laguna grande, enorme que se forma ahí al sur, en esta Mar Chica, pues reunía unas buenas condiciones para crear una base de hidroaviones. Ahí es donde se haría especialista Ramón Franco en pilotar estos hidroaviones. Y Pablo Rada sería su mecánico, porque era un monstruo de la mecánica, un superdotado para la mecánica, y no solamente un superdotado, un tío con muchísima vocación de trabajo, de servicio. Sabía que cuando llegaba Ramón Franco, después de haberse jugado el pellejo con el avión lleno de agujeros, que al día siguiente, a las 7 de la mañana, cuando el piloto fuese a coger el avión tenía que estar en las perfectas condiciones, porque hacía falta, porque tenía que ayudar a otra gente que las estaba pasando canutas. Y este hombre se pasaba las noches metido dentro del avión, durmiendo dentro del avión, pero al día siguiente, cuando Ramón Franco cogía el avión estaba como nuevo. Lo había revisado, lo había desmontado, lo había montado y lo había arreglado, y era un trabajador nato, era un currante nato. Luego veremos que cada uno de ellos era el conjunto, yo creo que era la imagen de España, cada uno con sus ideas políticas. Ramón Franco es que da para un programa, si no para dos, porque Ramón Franco este fue el que cogió el avión cuando y casi bombardea el Palacio de Oriente, la residencia del rey, con Rada, un golpe de estado, con Pablo Rada, sí, exactamente. Se presenta a las elecciones de junio del año 31 por 2 provincias. Eso no lo sabía yo. Cuando lo he estado preparando, yo sabía que se ha presentado por una, pero es que se presentó por Sevilla con Blas Infante, el andalucista, y se presentó en Cataluña, en Barcelona, con la Esquerra. Digo, ostras, ¿se podía hacer eso? Por lo visto sí. Tuvo que renunciar a una y fue diputado por la Esquerra durante 2 años. No valía de parlamentario, para nada. En el primer discurso se vio que no valía, que sería un gran piloto, pero que no tenía ni maldita idea de parlamentar. De parlamentar, exactamente, de parlamentar. Pablo Rada era un activista de izquierdas, muy de izquierdas, tuvo muchos problemas hasta que entró en el ejército y demás, porque le iban echando de las empresas, porque era un activista de los derechos de los trabajadores. Y, por ejemplo, Julio Ruiz de Alda fue uno de los 3 fundadores de la Falange. Por eso os digo, ostras, es que aquí se junta lo que era España. Y entre los 3, sobre todo estos 3, porque ya os digo, Juan Manuel Durán está un poco de pegote. Entre estos 3, una amistad. Coño, Ramón Franco fue testigo de la boda de Pablo Rada. Eran muy, muy, muy amigos. Eran íntimos. Y cada uno tenía sus... A lo mejor en ese momento todavía no estaban tan politizados, sino que fue algo después, que luego todo o casi todos morirían trágicamente. Ramón Franco sí, se metió por las izquierdas, pero llegó la guerra civil, y en la guerra civil estuvo en el bando de los nacionales, de los sublevados. Intentó meterse en el bando de los... porque se había enfrentado a Azaña.
a Manuel Azaña, al presidente de la República, que estaba de él hasta el último pelo del cocote. Mira que era calvo Azaña. Pero le envió a tomar viento, lo envió a la embajada española en Washington, de agregado militar. Más lejos, sí, la de Conchinchina, pero vamos, lo envió. Y cuando quiso volver, Azaña le dijo que no, que con ellos no, y menos con ese apellido, que no. Y mira que hubiera sido una baza propagandística, es decir, tenemos un Franco, y además un hombre con una popularidad tremenda hasta ese momento, Ramón Franco, después de la hazaña del Plus Ultra. Pues no, le dijo que no lo quería, que a tomar por saco. Y esta a lo mejor sería por orgullo, o porque se había enterado que a su amigo del alma, Ruiz de Alda, lo habían matado en la cárcel Modelo los anarquistas en agosto del 36, pues acabó rebotado y se metió en el bando nacional, donde tampoco le querían, porque sabían de sus ideas izquierdistas. Entonces, o de su ego, que al final yo creo que es lo que había mucho. No tanto, en el caso de Ramón, no tanto política, sino mucho ego. Y no terminaba de encajar en ningún sitio. Ramón acabó muriendo en medio del Mediterráneo, se le cayó el avión. No saben bien, hay muchas teorías, sí, de si fue saboteado, si no fue saboteado, si se suicidó, si no se suicidó. Porque no le quería nadie dentro del ejército nacional, porque es del enemigo, que es de los otros. Sí, está aquí porque es el hermano de, pero no porque comulgue con nuestra ideología, ¿sabes? Juan Manuel Durán, digo siempre que va de pegote, el teniente de navío, porque cuando presentaron la memoria de vuelo al gobierno, diciendo, oye, mira, queremos esto, el gobierno dijo sí, dice, os hace falta el apoyo de la Armada, porque los norteamericanos cuando cruzaban el Atlántico, que me ha hecho gracia cuando he visto apoyo naval para dar cobertura a 60 y tantos barcos. Coño, 60 y tantos barcos no tiene la Armada Española desde la época de la Armada Invencible. Dios mío, para el Plus Ultra había 2 barcos. Pero el gobierno dije, no, os hace falta un apoyo logístico y se enviará un destructor, el Alcedo, y un crucero, el Blas de Lezo. Y la Armada pidió, oye, mira, este muchacho es el primero de nuestra promoción, llevarle con vosotros. Entonces, por eso le colocaron un poquito de pegote. Juan Manuel Durán moriría al año siguiente, en 1926, moriría en una exhibición de vuelo. Vaya. ¿Sabes? El único que sobrevivió aquellos años, porque Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán, muertos. Pablo Rada murió el año 69, se exilió, trabajó para la República en Francia, no he sabido muy bien haciendo qué, se acabó exiliando en Colombia, en Venezuela, y volvió el año 69, y la Armada lo recogió, porque estaba muy enfermo. La Armada lo recogió y murió en un hospital de tuberculosos que había en la Sierra de Madrid, al lado de Guadarrama. Ah, sí. Es una zona... Está abandonado ahora. Ahora está abandonado, sí, exactamente. Han hecho allí muchos programas ahí de misterio. Eso es. Pues hay un pueblecito que se llama Los Molinos. En ese cementerio la Armada tiene un mausoleo y es ahí donde está enterrado Pablo Rada. Que me pareció curioso que, yéndose, siendo del bando contrario, la Armada lo recoja porque se entera de que está muy enfermo. Vuelve a España y lo atienden ahí hasta que se muere. ¿Sabes? Hay otros personajes muy importantes dentro del vuelo del Plus Ultra. Como os he dicho, Mariano Barberán, por su carácter, se vio fuera. Luego se reincorporó otra vez al ejército, pero se vio fuera del Plus Ultra, del vuelo del Plus Ultra, habiendo sido en la sombra, uno de los ideólogos y de los que trabajaron con Ramón Franco en la preparación técnica del vuelo, que esto no es coger un coche y decir me voy a Cádiz, no, es que esto hay que prepararlo porque nadie, salvo estos portugueses, había hecho esto antes. Entonces Ramón Franco tuvo que estudiar, y Barberán tuvieron que estudiar muchas cartas náuticas, hablar con muchas compañías navieras. Con el Centro Meteorológico de Hamburgo les daba las predicciones de tiempo y vieron que la mejor época
para viajar al cono sur, a América del Sur, era entre diciembre y mayo. Y la mejor era febrero-marzo. Todo esto a base de estudiar. Y alguien que les ayudó mucho es otro que merece otro programa, que es el comandante Emilio Herrera. Emilio Herrera, que acabó siendo presidente en el exilio de la Segunda República, es uno de estos personajes olvidados de España, que fue inventor, que tiene no sé cuántos récords, que es la leche, este hombre. Prometo hacerle un programa, palabrita ya hemos hablado alguna vez de él, Jesús. salió en un capítulo Sí. del Ministerio del Tiempo. Exactamente. Y además eso, que despechado o despreciado por todos por derechas, por izquierdas, por todos. Por todos. Te iba a preguntar al principio del programa, que en esta, cuando has hablado de la época de... Sí. Si había algo más, o sea, aparte de esta hazaña, pero que fue una época dada a gente así, aunque después no saliera a flote, o sea, con inventores... Sí, es una nueva época dorada de la literatura, de la ciencia. Pero no trascendió... A ver, es que la guerra civil tapa mucho. Lo jorobó todo. Lo jorobó todo, nos jorobó a todos en el sentido de que se lleva todas las miradas. Cuando los años 20, o vamos a poner desde principios de siglo para acá, jorobar, tenemos en filosofía a un Ortega y Gasset, que ahora mismo no lo conoce nadie y era de las mentes más privilegiadas del momento. Tenemos una generación del 17, la generación de García Lorca y otros tantos, jorobar, muy buena, una generación de científicos buenísimas. Acordaros del programa que hicimos de Fidel Pallés, exactamente. Jorobar, que tenemos aquí al inventor de la epidural y que lo conocemos 4 frikis que nos gusta este tema, cuando tenía que tener una rotonda en cada pueblo. Por Dios, ¿quién ha hecho más por las mujeres que el inventor de la epidural? Julio Iglesias. ¿Sabes? Madre mía. No quiero entrar. No. Entonces, ostras, hay muchísima gente muy buena, pero que se nos va la tinta en el 36-39. Chico, es lo que tenemos. La política lo ha radicalizado en ese sentido y nos ha tapado, ostras, todo lo bueno que hubo durante esos años. Lo complicado, lo difícil, ostras, que teníamos una época de mucha pobreza, de muchísima emigración. Por eso también se eligió Argentina, porque había millones de españoles emigrando por hambre a Argentina. ¿Cuál es la capital de Galicia? Si no es Buenos Aires. Si hay más gallegos allí que aquí, en España. Entonces... pero no nos ha quitado mucha visión ese momento. Se hicieron un montón de expediciones más. Estabas hablando también de ese inicio de Portugal y después España que estudia Portugal y me estaba recordando también las antiguas hazañas entre portugueses y castellanos. Los portugueses, pues esta expedición de los portugueses yo no tenía ni idea. Vivimos muy de espaldas a Portugal, cuando no hay frontera más artificial que la que separa España de la frontera más antigua de Europa y la más artificial, porque es el mismo paisaje, es igual, demonios, un lado que otro, no hay ningún accidente geográfico, no hay unos Pirineos que unen o separan, según se quiera mirar. Pero vas a Portugal y no hay nada, te cuelas por Salamanca y llegas a Portugal y no has notado la diferencia. Demonios, es lo mismo. Sí, es una hora menos. Sí, están más centrados que nosotros en ese aspecto. ¿Qué demonios? A ver, ¿por dónde iba? Pues teníamos ahí este proceso de elaboración de esa memoria de aviación que llevaba Ramón Franco Barberán. Barberán se cae, se suma Ruiz de Alda, la Armada exige que Juan Manuel Durán se meta en el ajo, él se quiere llevar, Ramón Franco se quiere llevar a su mecánico y eligen nos falta decir, bueno, pues ¿dónde vas a ir? Pues en lo que yo sé pilotar, en un hidroavión, el Dornier Wall, que ahí ya técnicamente se me escapa mucho. Os puedo decir la envergadura, que es de ala a ala, 22 metros y medio, longitud 17,2. Biplano, creo, ¿no? Biplano, unos 100 metros cuadrados de superficie de alas,
Combustible, unos 4.000 litros de combustible, llegaría a tener 2 motores de 450-500 caballos. Aquí la velocidad que lo cogimos, la verdad es que luego en el trayecto, si da el aire de cola, llegan a los 200 kilómetros. Pero vamos, podía alcanzar una velocidad tranquilamente con una carga media entre 150 y 180 kilómetros hora. En este vuelo es de destacar el uso de un aparatejo que ahora, de nombre impronunciable, radiogoniómetro. El goniómetro, gonio, para la gente especialista que ha ido escuchando, gonio para los amigos, era un detector de señales de radio que además te marcaba de dónde te venía, te marcaba la dirección de la radio. Eso, si logras juntar varias emisiones de radio, te ayuda a triangular y a decir estoy aquí. A triangular en un mapa y ponerte en ese mapa. Esto muy importante en tierra, pero en mar, donde no hay ningún referente visual para decir dónde estoy, pues era un aparatejo que fue la primera vez que se utilizó, que el gran especialista era Mariano Barberán, que fue muy complicado de instalar en el avión, hidroavión. Hubo que desmontarlo y montarlo prácticamente entero. Este avión alemán, Dornier es la fábrica la marca que lo fabricaba en Italia. ¿Y por qué? Pues porque el Tratado de Versalles impedía que Alemania tuviese fábricas de aviones, por ejemplo. Entonces las fábricas de aviones alemanes se tuvieron que desperdigar y los Dornier se fueron a Italia, concretamente a Pisa. Cuando presentaron nuestro amigo Ramón Franco la memoria del vuelo y el Estado le dijo, sí, venga, te pagamos los 400 y pico mil pesetas de la época que valía el hidroavión, porque había que modificarlo, había que fabricar uno en exclusiva en Italia. Ramón Franco exigió que solamente él lo pilotara, hasta en las pruebas de vuelo. No por ser más listo que los ingenieros alemanes o italianos que lo estaban construyendo, sino porque no quería forzar los motores. Quería ver de lo que era capaz ese avión, de la carga que podía llevar, del consumo de combustible, verlo él de primera mano y sobre todo no quemar los motores, no forzarlos al máximo, porque tenía muy en mente la expedición de los portugueses, cómo se habían cargado los aviones, habrían tenido mala suerte, lo que fuera, pero al final se le exige muchísimo al aparato y o lo llevas nuevecito y lo controlas, lo conoces como la palma de tu mano, o te lo acabas cargando y que te lo cargues en medio del Atlántico, pues te fastidia un poquito. Hombre, un poquito, te puede dar un susto, ¿sabes? Entonces, con una parte técnica muy controlada, con un plan de vuelo muy claro, con el gobierno de su parte, porque al gobierno de la época le entusiasmó la historia de este vuelo, porque además nos ponía en contacto otra vez con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Yo siempre he dicho, ¿y por qué no íbamos a Cuba? Que a lo mejor por estar demasiado reciente. Argentina se había independizado hacía 100 y unos poquitos años y bueno, era gran parte de la migración española la que iba para allá también. Entonces, bueno, se deciden hacer varias expediciones. Hay otras previstas, que a lo mejor saco alguna más adelante. La escuadrilla Elcano, que iría de Madrid a Filipinas, a Manila. La patrulla Atlántida, que iría de Madrid a Guinea, o el vuelo del Gran Poder, del avión que se llamaba el Gran Poder, por el Gran Poder de Sevilla, que fue de Sevilla hasta Santiago de Chile. ¿Sabes? De momento la primera que salió, la gracia se la llevó el Plus Ultra. En noviembre del año 25 ya había terminado el desembarco de Alhucemas y se podían liberar
porque todos estos preparativos, Ramón Franco y Rada y Ruiz de Alda lo tenían que hacer entre vuelo y vuelo en Marruecos. Que no es que estaban exentos de servicio, no. Ellos seguían volando y tripulando aquellos aviones. Y participaron en el, que no lo digo, en el desembarco de Alhucemas, el que vimos hace unas semanas. Exactamente, en septiembre-octubre, el año pasado. El 12 de noviembre, Ramón Franco, 12 de noviembre del año 1925, ya sale de Pisa, camino de España, con su hidroavión. Y sale deprisa y corriendo porque él está notando que los italianos les están dando largas, y es que resulta que Estaba copiando. No le estaban copiando. Había una expedición italiana que quería hacer lo mismo. Pero que, a ver, Ramón Franco cuando lo huele, cuando ya tiene noticias del tema, ostras, le entran los 7 males que me van a pisar mi idea. Llega a Barcelona y cuando llega a los Alcázares, a Murcia, al Mar Menor, se le encuentra al italiano. Lo que pasa es que se da cuenta enseguida de que no va a llegar. ¿Quién? ¿El italiano? El italiano no va a llegar. Porque estaba muy presionado políticamente para hacerlo y no llevaba la preparación que llevaba Ramón Franco con este vuelo. Que, como os digo, a nosotros ahora mismo nos parece, oye, pues no es tan complicado. Para gente que somos de tierra, de coger un cochecito y me presento en Cádiz, ya, pero es que estás explorando. Y entonces o lo llevas bien estudiado, bien preparado. Ramón Franco, como veremos a lo largo del vuelo, fue un obseso del peso del avión, para ir sobrado, para no tener accidentes, para no tener contratiempos, ¿sabes? Entonces, este hombre en cada etapa va a tirar cosas, va a dejar gente fuera. Por ejemplo, llevaban un fotógrafo, Leopoldo Alonso, que salió con ellos de Cádiz, y en Las Palmas de Gran Canaria le dijo, tú para abajo. ¿Por qué? Porque pesa 70 kilos fuera. Uno de los motivos por lo que eligió a Pablo Rada es porque era un chichiribaile. Porque era delgadito, lo pone en su libro. Era su mecánico, pero es que además era delgadillo. Si hubiera pesado 80 kilos, lo mismo no le deja subir, ¿sabes? Porque mucho peso significa mucho gasto de combustible, claro, y disminuye la distancia que puedo recorrer. Entonces, cuidado, que aquí importan, porque son distancias muy largas. Por ejemplo, entre la segunda y la tercera etapa, el piloto de la Armada, Juan Manuel Durán, le dijo abajo. Ya se lo había dicho desde el principio, oye, esta es la etapa más larga, la que cruzamos el Atlántico, tú esta no la haces. Tú te vas al barco, el que nos sirve de cobertura, el destructor Alcedo, y dice, tú te bajas al barco y tú vas en barco. Y cuando lleguemos a Brasil yo te recojo, pero tus 80 kilos me los ahorro. ¿Por qué? Porque quiero llegar. Porque los portugueses jodieron el vuelo, habiéndolo hecho técnicamente muy bien, porque Ramón Franco se apoyó muchísimo en el vuelo de los portugueses, en la parte técnica, pero dijo, nosotros tenemos que llegar. Bueno, tantas vueltas para empezar a volar. El día 16 de enero, el caso es que llegan del año ya 1926, llegan a Huelva, desde Barcelona va a los Alcázares, a Melilla, ya se van todos para Huelva, que era donde tenían que salir. Él iba a salir de Cádiz, pero el gobierno le dijo, no, te vas a ir a Palos, que es de donde salió Colón. Y dice, ostras, es verdad, no dijo ni pío, tienes razón. Escucharon misa donde escuchó Colón, misa. Cuando despegaron a las 7:55 AM, exactamente, el día 22 de enero, lo primero que hicieron fue dar una vuelta alrededor de la estatua de Colón, que sería lo último que harían a su llegada a Buenos Aires. Igual, dar una vuelta alrededor de la estatua de Colón que hay en Buenos Aires. Empieza el 26 de enero una etapa de 1.275 kilómetros. Esto en coche cansa. Pues en avión también. Y además que iban con la cabeza afuera. O sea, que no había una cabina. No hay cabina. En el hidroavión van como un fuera. Coche descapotable. Ramón Franco o se iba helando o se iba quemando vivo
cuando lleguemos al trópico, o se iba empapando de lo bajo que volaba, que le saltaba el mar, o si llovía, lo que fuera, se lo comía todo, porque no había otro piloto, era él. Entonces, esta primera etapa, que son 8 horas hasta Las Palmas, pues son 8 horas que este señor se chupa en su avión, 1.275 kilómetros a 163 kilómetros a la hora, llega a Las Palmas volando por encima de las nubes y probando este radiogoniómetro. Pues he estado practicando en mi casa porque era incapaz de decirlo del tirón. Y decías, gonio, no me sale. Gonio. No me sale gonio. Y según cuenta Rada en el libro, dice, jorobar, cuando llegamos a cierta altura, ve Ramón un hueco en las nubes, se mete para abajo y allí estaban Las Palmas. Dice, lo clavó. Después de 8 horas de vuelo, clavó donde tenía que llegar. Lo clavó también gracias a la ayuda de este y de Rada, claro, que era el que llevaba el pilotaje este. Hicieron noche en Las Palmas, pasaron varios días porque cada etapa, no penséis que llegan, enchufan gasolina en la cepsa de turno y tiran. No, hay que revisar el avión, hay que empezar a ordenar cosas, me refiero a quitar cosas, porque los dos barcos, el Alcedo y el Blas de Lezo, estaban para esto, para apoyo logístico. Salían 2-3 días antes de cada sitio y cuando llegaban el hidroavión, el barquito ya estaba allí y quitaba cosas, recogía herramientas, material de repuesto, petróleo, lo que hiciera falta iba en estos dos barcos. Acordaros, los americanos 60 buques, nosotros con estos dos y remando a toleche que nos adelanta era muy bueno. Iba a despegar de Las Palmas, pero el hidroavión lo que tiene es que no puede despegar según qué condiciones del mar. Si hay un mar un poquito picado, no pueden despegar. Entonces lo remolcaron hasta Gando, que está un poquito al sur de Las Palmas, y ahí había mejores condiciones en esa bahía, y ya despegó de ahí en la segunda etapa, el día 26 de enero, 4 días después. Es que no es de un día para otro, no me bajo y no. Estos se llevan sus días porque necesitan reparar y revisar los aviones. Y hacen una etapa bastante maja, que es desde Gando, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta Porto Praya, hasta Cabo Verde. Esos son 1.700 kilómetros del tirón que hacen. Salió a las 7:35 de la mañana. Siempre van buscando las horas de madrugada para que les dé tiempo a llegar antes de que anochezca. Ir todo el tiempo posible con luz. No había radar, no había GPS. Entonces, bueno, de noche se podían, había un tipo de navegación que era la astronómica, ostras, con las estrellas, pero si se puede evitar, pues mejor, porque sí, si te toca luna llena, malo, porque la luna llena es muy bonita, pero te tapa muchas estrellas. El brillo de la luna, al que le gusta la astronomía, quitando los primeros meses, que uy, qué bonita la luna, que enchufas el telescopio para allá, luego dices, qué coñazo de luna, que no hay nada más que cráteres, y que me tapa la mitad del cielo, la luna llena. Entonces, había que ir buscando una luna nueva, donde no hubiera luna, y poderse guiar por las estrellas. Para evitarlo, prefería, siempre Ramón trataba de buscar las horas de sol, aunque se fuese achicharrando en la cabina. Se habían aligerado, como digo, 400 kilos en Las Palmas. Se había largado al fotógrafo. No va a haber nuevas fotografías de ellos hasta llegar a Brasil. El fotógrafo, por lo visto, le retiró el saludo. A Ramón se la pelaba. Dice, tú te bajas, que pesa 70 kilos, aquí no vas a estar, son 70 kilos que me ahorro. En esta etapa se bate el récord mundial de distancia y velocidad en hidroavión. Llega a ir a 185 kilómetros hora y es la mayor distancia que hasta ese momento había recorrido un hidroavión
eso, en distancia y en velocidad, volando a baja altura, 9 horas de vuelo. Pues había metido tras 9 horas el solito de pilotaje sin levantarse ni hacer pipí. Es una auténtica paliza la que se pega Ramón Franco de pilotaje. Y los otros, ¿qué van haciendo? Pues este radar realmente cuando más trabajaba era cuando llegaba cuando llegaban a puerto y empezaban las labores de mantenimiento, y Ruiz de Alda era continuamente establecer contacto con los diversos buques, los mercantes que se encontrara por el camino, o con nuestros buques, con el Alcedo y el Blas de Lezo, para ir cuadrando posiciones, o con las emisoras de radio de los distintos puntos a donde llegara. Por ejemplo, la isla donde llegaban, Puerto Praya, es de las islas occidentales de las islas Cabo Verde. Es decir, las que estaban más pegando hacia el Atlántico, no hacia África. Pues ellos apuntaron al centro, ponían la dirección hacia el centro del archipiélago, porque si se desviaban, si aquello no funcionaba por lo que fuera, estando en el centro, alguna isla verían. Si tú te desvías en una isla, es en la última isla, tú imagínate que apuntas hacia, poniendo nuestras Islas Canarias. Si tienes en mente el mapita de las islas, si tú apuntas hacia Tenerife, mal se te tiene que dar que no veas una isla, porque al lado está Gran Canaria, el Hierro está un poquito más abajo, La Palma está a la izquierda. Pero si tú apuntas hacia La Palma, como te desvíes un poco, te vas en medio del Atlántico y se acaba la gasolina y chimpún. Entonces ellos iban tratando de evitar los errores que cometieron los portugueses. Les digo. Entonces, bueno, llegaron allí a Praia, muy bien, a la isla de Cabo Verde. Estuvieron otros 3 o 4 días. Lo pasaron mal para salir luego, porque los tuvieron que remolcar hasta una zona, ¿cómo se llama? La Barrera do Inferno. Digo, vaya con el nombrecillo, no habría otra zona donde llevarlos. Por lo visto era una zona bastante más tranquila, que tenía el problema de que no le daba aire, porque el hidroavión necesita un poquito de aire en contra para poder levantar vuelo, ¿sabes? Y ahí se enfrentaron el día 26 de enero, se enfrentaron a la etapa que en principio iba a ser la más conflictiva, la etapa Cabo Verde, que no sabían si iban a llegar directamente a Brasil o se iban a quedar a mitad de, más o menos a 3/4 de camino, en una isla donde al final se tuvieron que quedar. Es una isla brasileña que se llama Isla Fernando Noronha. Es una isla que está en medio del Atlántico, cerquita más o menos de Brasil, que tuvieron tantas dificultades y tardaron tanto en despegar, porque despegaron a las 7:35 de la mañana, que ya se les hacía de noche. Y como Ramón Franco no quería accidentes, no quería jugársela, ya desde el primer momento vieron que tenían que llegar a esta isla, y que allí no pisaron la isla durante 4 días, se lo pasaron en reparaciones hasta que llegaron nuestros barcos, las pasaron canutas, empapaos, y durmiendo mal de aquella manera. Casi no llegan, porque nuestros barcos, en un exceso de celo, para poder escucharlos bien al Plus Ultra, a los barcos que se iban encontrando le decían: apaga la radio. ¿Por qué? Que te mete un cañonazo, que apagues la radio, leñe. Entonces el Plus Ultra iba perdiendo conexiones de radio, y decía: ay, Dios mío, ¿a dónde nos estamos metiendo? ¿A dónde nos estamos metiendo? Que se acaban las estaciones de radio, y resulta que eran nuestros 2 barquitos que iban acallando a todo el mundo diciendo: no, que necesitamos escucharlos, ya, y ellos también necesitan escuchar, claro. Demonios, que si no se van a caer en medio del Atlántico. El caso es que pudieron llegar a la isla de Fernando Noronha. En Cabo Verde se había quedado el Durán, el de la Armada, Juan Manuel Durán, eso porque pesaba 80 kilos, hola, tú te quedas, que tenemos que seguir bajando el peso,
te digo, se aligeraron otros 400, es que una barbaridad, porque necesitaba todo el peso para el combustible. Entonces Ramón Franco nunca se la quería jugar con el tema del combustible. Fueron 12 horas de vuelo entre Cabo Verde y esta isla. 12 horas y 3 horas navegando, porque como se les hizo de noche, dice, el atardecer precioso, pero se nos hace de noche y no hemos llegado. Tuvieron que amerizar en medio del mar. Este avión puede navegar, moviéndose con sus hélices despacito, y tan despacito, lo que en vuelo hubiera sido cuarto de hora, pues fueron 3 horas navegando hasta llegar a una playita que se pudieran resguardar y esperar a que llegaran los barcos. Y prepararan para el día siguiente, 12 horas de vuelo, para el día siguiente, venga, ya nos vamos a Brasil, a Pernambuco, Recife, que es lo más cercano a esa isla, que son 500 kilometrillos de nada. Vosotros poneros en un coche, simplemente la paliza que te estás dando. El despegue se van a las 12 de la mañana, porque no había manera de despegar, y en este trayecto es cuando las pasan canutas, porque se rompe una hélice. Entonces se quedan con un solo motor, tienen que volar muy bajo, casi rozando el mar y rezando, porque, Dios mío, que no llegamos. Fue a una velocidad muy bajita, 130 kilómetros por hora, lo tengo ahí apuntado, y fueron, en la última hora del vuelo la pasaron francamente mal, porque creían que no iban a llegar. El caso es que llegaron, ahí empieza la paliza, que dicen ellos, porque la gente se volcó, porque para la época aquello era la bomba, que alguien viniera desde Europa en avión no estaba, era la primera vez que sucedía. Hicieron 4 días después, ya el 4 de febrero salían de Recife hasta Río de Janeiro, 2.100 kilómetros, pero aquí ya iban costeando, era mucho más sencillo. El servicio meteorológico brasileño les iba avisando de tormentas, además, y les fue guiando por la costa, y aunque fueron otras 12 horas de vuelo, que, como os digo, un piloto que no se levantaba de allí, a 170 kilómetros por hora, habiéndose despegado a las 5 de la mañana, es decir, estás levantado a las 3 de la mañana, te llevas tu paliza. Pero en Río de Janeiro fue la bomba, el recibimiento que tuvieron, el presidente de Brasil. Allí estuvieron 5 días en Río de Janeiro. Ahora os cuento. Nuestro embajador o el cónsul, lo que hubiera allí, había quedado encargado de conseguir el petróleo, el combustible, y el hombre cogió gasolina de coche. Sí. Pero hombre de Dios, ¿cómo coge gasolina de coche? Funciona. En ese momento aquellos motores todavía lo admitían. Lo que pasa es que, claro, no tenía el octanaje de la aviación, de la gasolina de aviación. Entonces hacía falta mucho más combustible que con la gasolina de aviación, que al tener más octanaje tiene más fuerza. Como salieron tarde, a las 7 de la mañana, no llegaban a Buenos Aires, que ya era la última etapa. Les tocó parar en Montevideo, y bueno, allí al día siguiente ya emprendieron vuelo para llegar a Buenos Aires, que fue un recibimiento apoteósico. 300.000 personas. Pararon los motores estando en el aire, y al parar los motores escuchaban los gritos de la gente. Te tiene que poner la carne, pero de gallina. Allí estuvieron no sé cuántos días, ¿sabes? Recibidos, bueno, por todo lo alto, por el obispo, por el presidente de gobierno, por todo el mundo. Naturalmente, telegramas a España. No había WhatsApp, no había una cadena de televisión allí esperando. Hay que poner un telegrama, tac, 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 para decirle, oye, que sí, que hemos llegado, jefe, que Alfonso, que estamos aquí, que estamos bien. Ellos querían continuar el viaje, regresando, cruzando a Chile y siguiendo por la costa del Pacífico, y cruzar luego por el Atlántico Norte, pero el gobierno les desautorizó. Hasta aquí había sido un éxito, lo otro estaba sin organizar,
si os pegáis la leche en un hidroavión que no está pensado para cruzar los Alpes, los Andes, a ver si te la vas a pegar, y la liamos. Y la liamos. Entonces estos se enfurruñaron, pero bueno, al final volvieron en barco, les trajo el crucero Buenos Aires, el acorazado Buenos Aires de los argentinos, y el Plus Ultra se quedó allí en Argentina, está actualmente luciendo en un museo. Lo que tenemos en el Museo del Aire, que hay que ir en Cuatro Vientos, le aprovecho, meto la coletilla, es una réplica. Y lo que os iba a contar, la crónica rosa, un momento, cuando estos 5 días que estuvieron en Río de Janeiro, por lo visto Rada tuvo un éxito entre las indígenas apabullante. En estos 5 días tuvieron que llamar a la policía diciendo que no sabemos dónde está, que irá por él, que es el mecánico. Cuando le encuentran, estaba en tal estado, se pone a hacer las reparaciones. Escocío. Yo creo que está desatornillando en vez de apretando. Dios mío, déjale que duerma. Le dejaron dormir, y cuando llegaron a Buenos Aires, las malas lenguas dicen que le dejaron en el hotel con un policía en la puerta para que no saliera. Y no la liara. Esa es la crónica rosa. Lo he escuchado solamente en un sitio, no sé si es totalmente verdad o es, bueno, la risa de turno que se montaron con algún lío que tuviera Rada. Y esta es la historia. Como os digo, hubo unas expediciones posteriores muy chulas, y que mejor terminar con el tango que Gardel les dedicó. La gloria del águila. Que son un timbre más de gloria para España. Salió el Plus Ultra con raudo bueno, mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata. El orbe entero se ha estremecido y el entusiasmo en todas partes se desata. Desde Pano el águila vuela y a Colón con su gran carabela nos recuerda con tal emoción la hazaña que agita todo el corazón. Franco y Franco y de alta los geniales, los tres Conradas son inmortales. Los tres Conradas son inmortales. ¿Qué te iba a decir yo? No te voy a poner la salida porque nos quedamos sin tiempo. Mira con lo he dicho, que no me dejéis hablar. Y además os tenía prometido que vamos a poner una canción curiosísima que nos ha facilitado, nos ha puesto sobre la pista en estas canciones con historia Jean-Olivier Sainz, nuestro amigo residente en Francia, que es lo que son las paradojas de la vida, una canción histórica que hacen, es una canción bélica que se convierte en un hit parade navideño. Anda. En un éxito navideño. Es una canción que se llama Stop the Cavalry, o la caballería, parar la caballería, o cómo parar la caballería, y resulta que es una canción navideña de éxito. Y os voy a contar la historia. Bueno, primero os pongo un poquito y luego la cuento. El artista es John Alewi y es Stop the Cavalry. Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly, but it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Bueno, pues la historia de esta canción, que es de 1980 y es lanzada por el músico británico John Alewi, es fascinante porque es una de las canciones más accidentales de la historia popular. Nace como una canción protesta de la guerra y termina convirtiéndose en un clásico navideño que además le genera muchos derechos de autor al propio autor, al artista. Y pues ¿qué pasa? Pues primero, el origen es una canción protesta contra la guerra, por eso dice compararse a la caballería, no es una canción de Navidad, y hoy suena en todos los centros comerciales de media Europa y de Estados Unidos. John Alewi nunca tuvo la intención de escribir una canción de Navidad, estaba obsesionado con la idea de un soldado eterno que ha luchado en todas las guerras. Y bueno, pues desde la carga de la Brigada Ligera de Crimea, por ahí lo de la caballería, hasta las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es un signo, o sea, un himno antibelicista.
y la letra menciona, por ejemplo, a Winston Churchill, a bombas cayendo y a la amenaza de la guerra nuclear, que por entonces en 1980 estaba muy, muy presente. Lo que pasa es que el estribillo, "Can you stop the cavalry?", puedes detener a la caballería, es una súplica para que los líderes políticos detengan la violencia. ¿Y por qué se vuelve navideña? Pues por un error o acierto comercial. Hay una frase en la letra que dice "Wish I was at home for Christmas". Desearía estar en Navidad, en casa para Navidad. Y esa línea, sumada al uso de las campanas que hemos oído al principio y tal, y al ritmo y al bla, Pues ya está. pues parece una canción del Y le Ejército de meten el Salvación. jojojo y... Así que la discográfica Steve Records vio el potencial y decidió lanzarla en noviembre de 1980 para aprovechar el mercado navideño. Compitió con John Lennon, porque por entonces John Lennon había sacado sus canciones de Imagine y Standing Over y ocupaba entonces el puesto 1 o 2 de las listas de éxitos. Y bueno, pues por decir algo más, lo que os decía, Lewy ha admitido que los derechos de autor le permiten vivir cómodamente, ya que genera alrededor de $150,000 al año en diciembre. No está mal. Y como nos había puesto sobre la pista nuestro amigo, pues qué menos que traerla aquí. Claro que sí. Digo, no arranca. Que nos vamos, que se nos Chimpún. acaba el tiempo, que estamos en casi 2 horas, que estamos ahí El gozando. tiempo pasa volando, nunca mejor dicho. Tienes que preguntar algo a nuestro invitado de la semana que viene. A ver si me acuerdo. Sí, yo te lo recuerdo por si acaso al paso de una semana y eso no te acuerdas, hemos quedado que había que preguntarle algo. Y porque no tenéis intención de trabajar la semana que viene. No. Vamos a traer... Estamos en periodo de adaptación, Sí. como los chiquillos. Tú trabajamos un programa, otro no. Tenemos que invitar especial, aunque no es tan especial porque es nuestra cuarta pata, pero viene en unas condiciones que no habíamos conocido nunca. Ese es nuestro nuevo, flamante y esplendoroso director de la banda de música La Filarmónica. Ya nos contará él. Así que esperemos aquí a José Jesús. Estupendo. Y la semana que viene hablamos de música del barroco, creo. Que nos Venga. toca. ¿Vale? Pues vamos. Don Vale, Juan, por don ello. Joaquín. Venga. Vamos, chicos. Hasta luego. Un Hasta abrazo, otra. hasta luego.